Raro en los auriculares, ahí me parece que escucho un poco. Ahí está, ahora sí. Lo adelantábamos recién, uno va, viste, entras en la vida laboral, pensás en el día a día, tenés los ingresos todos los meses si tenés suerte, y cuando empiezan a pasar los años empezás a pensar en el después, en planificar una estrategia de retiro como para poder vivir con cierta dignidad en un país en donde las jubilaciones son muy bajas y demás. Insisto, parece algo lejano, pero no lo es. Y cuando uno se da cuenta, pasaron los años y a lo mejor perdiste un montón de tiempo. Lo tengo a Luciano Lechini con nosotros, economista, es uno de los dueños de APL. Luciano, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Todo bien? Espectacular. Bueno, ¿hay estrategias como para ir pensando en el retiro? ¿Hay realmente en un país como la Argentina? Sí, de hecho sí. Y creo que es importantísimo. Por ejemplo. A ver, nosotros como APL, si bien somos una inmobiliaria, venimos de las ciencias económicas, con lo cual tenemos una visión diferente, digamos, de lo que es el negocio. Y lo que nos pasó mucho, digamos, a lo largo de estos años es que la gente venía o va a las inmobiliarias en busca de construirse un futuro mejor. Es decir, bueno, en algunos casos, inversores, o quizás por la mentalidad que tenemos los argentinos, vemos en el mercado inmobiliario una forma de conseguirnos un alquiler, un flujo mensual o algo que nos ayude. Si puedo, me compro un departamento para cuando me jubile tener un ingreso extra con el alquiler. Exactamente. La típica. Bueno, a raíz de eso uno se pone a pensar realmente como inmobiliaria o como empresa de donde venimos nosotros, qué podemos aportarle de diferente. Y por supuesto, los conocimientos que tenemos nos han permitido empezar a pensar de otra manera. Ya hace muchos años, o sea, lo que hacemos es aplicamos, por ejemplo, les permitimos a nuestros inversores entrar en los pozos que nosotros hacemos apenas arranca el proyecto, como hacen muchas empresas, y a lo largo del proyecto te acompañan y van ganando una rentabilidad propia del incremento del valor de un edificio que se está haciendo. Cuando se aproxima a terminarse el edificio, ¿qué hacemos? Nosotros directamente los pasamos a muchos de nuestros inversores, al que le interesa, a los siguientes proyectos. Y eso, ¿qué nos fue abriendo? Nos fue abriendo... Perdón, pero ese inversor se queda con un inmueble o lo que logra es tener una cadena de inversión. A ver, si quiere quedarse con un inmueble lo puede hacer. Si no, nosotros lo que hacemos es seguirlo rotando. La gran ventaja de eso es que, vos hablabas precisamente de Argentina. Argentina especialmente se encontró con que los alquileres, que al inquilino le cuestan mucho, al propietario no le es rentable. No. Entonces vos, por más que le hagas una gran inversión, cuando al final termina siendo un alquiler, te lleva, si sacás bien todos los costos, cuando vos tenés una propiedad te lleva entre 66 y 200 años recuperar la inversión. Vos decís, ¿por qué? La diferencia radica en tu calidad impositiva. Uno no lo tiene en cuenta, pero por ejemplo, en un alquiler le está sacando aproximadamente el 3,5% anual bruto de la inversión que hace. Más los impuestos, menos los impuestos. Claro, menos los impuestos, menos la depreciación. Años, porque lo que decís vos, ¿no? Para el que alquila dice, che, me están arrancando la cabeza, no llego. Y el que puso su esfuerzo, su ahorro, compró el departamento, la casa, dice, pero yo, entre lo que pago por bienes personales, gana, y no 60 años para recuperar la inversión. Siendo optimista para un monotributista. Claro, para un responsable inscrito hasta 200 años. Pero ¿a qué se debe? Hagamos una explicación de eso. Lo que sucede es que para un monotributista, digamos, vos tenés 3,5. A ver, y los dos casos son ciertos. Es cierto que el inquilino le cuesta y es cierto que el propietario no gana dinero y por ahí no puede mantener el inmueble. Claro. Y es importante eso. 3,5% en promedio es el bruto que obtiene. Pero después cuando a la propiedad hay que mantenerla, la propiedad envejece. Eso en promedio es el 1%. Después la parte impositiva. Por eso, dependiendo de su parte impositiva, su calidad impositiva, le queda entre el 1,5 y el 0,5. En resumen, no es rentable. Entonces uno trata de mantenerlo rotando. Pero como decías, si se podía en definitiva pensar una estrategia de retiro. Si nosotros hubiéramos aprendido en la secundaria finanzas, uno puede construir un capital que te sostenga toda la vida entre 10 y 15 años. Si yo te digo ahora, porque no es para millonarios, porque a nosotros nos viene a ver gente de todo tipo. Uh-huh. O sea, ahora es muy interesante, nos viene a ver hasta futbolistas que están afuera, que pasaron por Colón Unión, o sea, gente que le está yendo bien, que en 10 años realmente puede formar un gran capital. Pero si vos aportás, por ejemplo, o vas construyendo tu capital de a $200 por mes, en 30 años llegás a juntar $400.000. Y vos apenas arrancaste dijiste,
Hablaste de la jubilación. Un patrimonio o una cartera conservadora, esto lo voy a decir despacio porque es importante, en promedio puede generar entre el 5 y el 10% anual de rentabilidad. Nosotros estamos en el orden del 11% anual para nuestros inversores, haciendo nada más conservador que el mercado inmobiliario. Y sin embargo, en las jubilaciones, uno aporta toda la vida. Yo siempre nombro el caso de mi viejo, médico, 40 años de aporte, y se jubila con 150 a 200 dólares. Claro. Mientras que si uno, por su cuenta, va aportando 200 dólares como quiera, donde quiera, mejor si lo hace con un profesional, que es lo que nosotros ayudamos, en 30 años, 30, no 40 como dijo, juntás 400.000 dólares. Y lo que genera eso de rentabilidad son más de 3.000 dólares mensuales. Entonces, hay mucho que pensar en eso. Pero ¿en qué te genera esa rentabilidad en la Argentina si vos no tenés muchas herramientas para invertir en dólares? Sí las hay, lo que pasa es que... Estoy pensando en el mercado financiero y demás. Quizás hay otro tipo de oportunidades. Mira, en el mercado financiero tenés, por ejemplo, obligaciones negociables. O, por ejemplo, acciones. Acciones de Estados Unidos, acciones argentinas, CDRs. Hay un montón de instrumentos que con el tiempo te van rindiendo. Que con el tiempo, en promedio, andan en esos valores. Y en el mercado inmobiliario, que es lo más conservador o lo más natural para nosotros, esto que te digo yo. Nosotros lo que hacemos es le simplificamos un paso al inversor. Le decimos directamente no tenés que salir a vender el inmueble, que por ahí es la complejidad, por ahí uno no sabe y en el mercado en el que se mete. Bueno, nosotros le decimos, entra en pozo y yo te saco automáticamente y te voy avisando cuándo es momento de entrar y cuándo es momento de salir. Y eso te genera una rentabilidad promedio conservadora, porque este año está siendo mucho mejor, del 11%. Ese fue nuestro resultado en 15 años. Y con eso, conservador, sin hacer nada loco, sin invertir en nada riesgoso, lo que logramos es construir este capital para la gente y que a lo largo del tiempo después pueda vivir de ello. Y en 10, 15 años se forma. Entonces, fíjate la importancia si nosotros lo hubiéramos aprendido en la secundaria, porque esta charla a mí me lleva con mis clientes media hora. Si lo hubiéramos aprendido en la secundaria, a los 30, 40, estamos todos eligiendo qué hacer con nuestro tiempo y nuestra vida. El 99% de los argentinos cree que solo existe el plazo fijo como inversión y no tiene ningún tipo de, ni siquiera de formación, de información, porque como decís, no te enseñan a lo largo de la vida de chico a ver qué haces con tus ingresos, con tus ahorros, con el fruto de tu laburo. No lo aprendemos. No, ¿y sabes cuál es el problema de eso? Que de la ignorancia hay muchos que se aprovechan. Obvio. De hecho, vos hablaste de plazo fijo. El plazo fijo dio en los últimos 10, 15 años, en casi el 90% de los meses negativo contra la inflación. Lo que significa es que perdiste. ¿Ganaron los bancos? Alguien ganó. Alguien ganó, ¿no? Porque quisiera decirte, el banco tiene su riesgo. Su riesgo y su ganancia. Sí. Pero también hay alguien que se financió financiando los bancos. El Banco Central, obvio. El Estado argentino, deficitario durante muchísimo tiempo. O sea, hay toda una cadena de responsabilidades. Pero la persona que no tiene educación financiera se la pasó corriendo de atrás todo el tiempo y perdiendo, viendo que su capital le perdía contra comprar cualquier bien. Sí. Luciano, gracias por estar en el programa. Gracias por invitarme. Bueno, Luciano Lechini es economista, uno de los socios de APL. Ir pensando en alternativas diferentes, qué bueno sería de chico que en el cole, además de lo que te enseñen qué hacer con tus ingresos. No tenés que ser millonario, porque si son poquitos, quizás todavía tengan más valor que para alguien que le sobra la plata. ¿Qué hago con los pocos ingresos que puedo ir ahorrando? No lo sabemos, no lo aprendemos. Bueno, hay que ir pensando y aprendiendo sobre distintas alternativas. 2 minutitos para las 7 de la mañana.